El día de hoy tenemos a un gran invitado. Él es ingeniero, es militar en retiro y bueno, como todos sabrán, también es nieto del general Augusto Pinochet. Así que me place presentar y tener por primera vez aquí en el canal a don Augusto Pinochet Molina. Muy buenas tardes, don Augusto, bienvenido al canal. Muy buenas tardes, Álvaro. Buenas tardes a todos los que nos están viendo. Vayan mi saludo a todos sus familiares y seres queridos. Excelente, don Augusto. Bueno, vamos a partir con un primer bloque para que podamos un poco indagar principalmente en su vida política, en su trayectoria. Me gustaría saber, y que el público también, a quienes que no lo conocen mucho, o a lo mejor no han indagado mucho en su historia, ¿cómo usted se interesó en la política, siendo que usted viene desde el mundo militar? ¿Cómo fue ese tránsito? Bueno, la política para mí ha sido un tema de toda mi vida, básicamente. Yo me crié cuando niño en Estados Unidos, en California, en los años dorados de California, cuando estaba Ronald Reagan. Era realmente Perfecto. espectacular vivir allá. Era el nivel de vida era muy bueno, en general. Y me chocaba mucho porque yo viajaba a Chile de vez en cuando, generalmente los veranos venía a pasarlo acá, y acá notaba lo pobre que era el país. El contraste era bastante fuerte. Y me fui dando cuenta que el resto de los países del mundo la pobreza era algo muy normal, la miseria, la gente viviendo en condiciones casi infrahumanas en muchas partes, la guerra, el hambre, el frío, eran cosas normales en la vida de los seres humanos alrededor del planeta, y donde estaba yo esas cosas básicamente eran inexistentes. Entonces me chocaba mucho esa realidad, y siempre traté de entender por qué se daba eso, cuál era el fundamento de la diferencia que se producía. Y, y entendí desde muy temprana edad que era la libertad. Cuando los países viven en libertad, cuando existe libertad en un país, realmente que está resguardada detrás de un orden jurídico, digamos, político, el país florece. La gente se puede dedicar a trabajar, a crear, y no tiene que estar luchando por sus vidas. Claro. Y, y entonces eso empecé a notar desde muy joven, y empecé claro, también a entender qué era lo que era el comunismo. Bueno, al estar cerca de mi abuelo y de mi familia en general, me quedaba muy claro desde muy joven qué es lo que era el comunismo y por qué el comunismo era tan destructor. Entonces, siempre tuve esas inquietudes desde muy niño. Y, y a medida que fui creciendo y fui viendo los resultados que se dieron en Chile bajo el esquema de libertad que impuso mi abuelo, que era muy parecido en sus principios filosóficos a lo que vivía en Estados Unidos, en California, básicamente libertad de empresa, un orden jurídico bien establecido, un orden, una forma de vivir ordenada y con principios muy bien definidos, que eran las bases básicamente de lo que era vivir en libertad y poder prosperar en libertad. Y entonces ya en los 80, ya cuando me vine a vivir a Chile, empezó a florecer Chile, empezó a cambiar, y fue impactante para mí porque yo veía el país básicamente como fotografía de año a año, como venía en los veranos y esporádicamente. Entonces para mí los cambios eran muy notorios. Y desde, digamos, desde fines de los 70, principios de los 80, los cambios eran muy mínimos. Ya Claro. no había, digamos, una diferencia muy grande. Me acuerdo una vez, una Navidad, que mi abuela me llevó a la Alameda, y yo quedé impresionado porque en la Alameda se extendía el comercio irregular, digamos, la gente en las calles vendiendo. Era un espectáculo muy primitivo. Para mí Claro. fue muy chocante eso. Y desde la noche a la mañana eso desapareció. Y empezó la Alameda a limpiarse, y la gente ya vestía diferente. Ya los temas de alimentarse ya no eran
tan importante, ya había comida, ya había gente que se podía vivir, tener una vivienda digna, y se empezó a notar el cambio en Chile. Se empezó, y ya cuando yo llegué a Chile, ya entre básicamente los años, diría, 84, 85, 86, 86 yo llego, volví, 87, los cambios de un año a otro eran fenomenales. Claro, hay un perrito. No se preocupe. Acá vamos a esperar a que... No la dejo salir, empieza... Claro, sí, pues. Y entonces, entre el año 86 y 87, usted ya se radicó definitivamente en Chile. Y los cambios, o sea, empezó a dar fruto las políticas de libertad que impuso mi abuelo. Claro. Y los cambios eran muy notorios, muy notorios. Entonces eso siempre me dejó la inquietud política de preservar eso, de hacer todo lo posible desde, no sé, desde mi metro cuadrado, de hablar sobre el tema, tenerlo presente, estudiar, por ejemplo, estudiar economía. Yo estudié economía antes de entrar al ejército. Aprender en general de qué se trataba la vida pública de la gente. Y entender un poco de filosofía clásica, de dónde venían los conceptos de Grecia. Todas esas cosas eran importantes para mí desde siempre. Siempre fueron importantes. Comprenderlas. Digamos, en un nivel, algunas cosas más superficiales que otras, pero sí tener un entendimiento general de por qué la política es importante y cómo influye en la vida de la gente. Y así me fui formando durante toda mi vida. Mi formación, por decirlo así, fue más bien política en ese sentido. ¿Ya? Perfecto. No busqué una profesión tan definida. A mí me gustó siempre el área de la ingeniería, por eso después estudié ingeniería, pero es porque me gusta la formación matemática. Más que nada, claro. Tengo soy más cercano a las matemáticas que a las letras. Claro. De hecho, con las letras se puede mentir, con la matemática no. Eso es lo que claro. me gusta. O sea, se fue armando, digamos, un cuerpo desde la ingeniería, desde lo militar, claro, y desde lo político y filosófico. Se va armando esta totalidad, digamos. Exacto. Esa fue mi intención desde siempre. De hecho, yo en el ejército me encantó servir a mi patria. O sea, yo sentí un llamado en un momento. Yo no quería entrar al ejército. Yo lo que menos quería en la vida era entrar al ejército. No quería esa vida de disciplina, estar levantándome a las 6 de la mañana, estar internado en la escuela militar. Eso a mí no me parecía para nada atractivo. Pero claro, sentí un momento un llamado de la patria. O sea, sentí que efectivamente, no sé, hay algo en la sangre, no sé cómo explicarlo, pero tuve ese tirón fuerte. De hecho, yo estaba en la universidad, no tenía ninguna intención de entrar al ejército. Pero no sé, como que en un momento dado, ¿cómo explicarlo? Me topé con la vida burguesa, o sea, con la vida que iba a tener hacia futuro, y la encontré muy banal. La encontré muy, digamos, orientada a tener cosas, a tener un estatus social y ese tipo de cuestiones que a mí la verdad es que me dio asco. No puedo decir otra cosa. No lo puedo definir de otra manera. Le tuve asco a ese tema. Entonces yo necesitaba algo que me sacara de eso, que me llevara a algo más profundo en mi ser propiamente tal. Y por eso entré al ejército. Yo me sentí llamado a servir a mi país y no me arrepiento ni un solo día de lo que hice. Realmente mi experiencia en el ejército fue hermosa, no puedo describir de otra forma. Me llenó en todo sentido, en el sentido intelectual, en el sentido físico, en el sentido espiritual. Todo se cuadró en ese sentido. Excelente. Y una vez ya que me tuve que ir del ejército, por todas las razones que me imagino que todos conocen, claro, que no me siento mal por eso, como en otra parte. Pero ya sentí que estaba cumplida mi etapa y estaba bien eso, y estuvo todo perfecto en ese sentido, salvo algunos detalles que no me parecieron. Pero ya una vez egresado al ejército dije, ya la verdad es que tengo libertad para meterme en política. Y empecé a incursionar
empecé a conocer el mundo de la política y noté el enorme rechazo que hay en la política, o sea, en los círculos políticos hacia mi persona. Ahora, Exacto. la gente en general me ha demostrado siempre mucho cariño y yo no puedo desconocer eso. Entiendo que las cúpulas políticas me detestan, pero las bases y la gente en general siempre me ha mostrado cariño y eso para mí me ha motivado siempre a estar dispuesto a hacer todo lo posible por ello. Yo la verdad es que siento un amor gigantesco por mi patria, la he conocido de Arica a Punta Arenas, gracias a Dios, he vivido en varias partes de ella, he conocido su gente, sus lugares, sus cocinas, su geografía, sus tradiciones, y para mí ha sido un tremendo regalo de Dios eso, y no lo puedo desconocer, y el amor que he tenido por eso no se va a ir nunca. Entonces, al ver ahora la situación en que estamos, no sé, tratar de actuar de alguna forma. Ya no cabe más, no cabe más esperar o hacerme el leso. Si hay alguien que está interesado en que yo participe, que lo represente, lo voy a hacer. Exactamente. Y para poder profundizar un poco en eso, porque es muy interesante cómo surge, como ustedes dicen, en esta etapa de su juventud, como está en la universidad, este punto de inflexión donde encuentra una mayor trascendencia en esta vocación que, como usted señala, puede ser quizá algo de la sangre, algo influencia familiar. A mí me gustaría detenerme un poco cómo fue la influencia de su familia, y bueno, principalmente de su abuelo, que digamos, una tremenda figura, pero también su familia, porque algunos desconocen que, por ejemplo, hay personalidades políticas en su familia, por ejemplo, el lado de su abuela, de doña Lucía Iriart. Sí. Creo que su padre era del Partido Radical, entonces hay una historia familiar también política. Claro, mi bisabuelo, el padre de ella, fue ministro del Interior de Juan Antonio Ríos. Claro. Esa participación tuvo y era un gran hombre, o sea, un hombre muy de principios muy firme. De hecho, él sufrió una crisis psicológica, o sea, digamos, tuvo una depresión muy fuerte hacia el final de sus años, aunque desconozco los fundamentos, o sea, de dónde vino eso, pero me imagino que se dio cuenta en alguna medida de que la política, o sea, el mundo de los políticos es totalmente adverso a principios espirituales y humanos, digamos, que siempre están, los tienen siempre en los labios, pero en el corazón no pasa nada. Hasta ahí no me llega el tema de los principios. Cuando hay dinero por medio, cuando hay influencia y cuando hay poder, todo eso sale por la ventana. Entonces, yo creo que a él le afectó mucho en ese sentido, como que en algún momento se había dado cuenta cómo era la vida realmente. Claro. No sé, pero eso me imagino. No puedo decir la ciencia cierta, pero él tuvo ese problema y era un hombre destacado. También mi tatarabuelo era Carlos Wood, quien fue el que diseñó el escudo nacional, el que tú ahí puso el huemul y el cóndor. Exacto. Es por el lado de mi madre. Yeah, ahí también su hijo, que sería mi tatarabuelo, fue un héroe de la Guerra del Pacífico. Mi bisabuelo, Luis Molina Wood, o sea, Luis Molina, bien dicho, él era un diplomático, un destacado diplomático que sirvió al país. Entonces tengo por los dos lados de la familia, tengo gente que ha servido con sus vidas básicamente a nuestra nación. Claro. Yo creo que eso influye en mí de alguna medida. Siempre, no sé, hay unas teorías ahí, he escuchado sobre el ADN humano que guarda memoria, digamos. Entonces, claro. Cosas de tus antepasados las tienes en tu psiquis, por decirlo así, a través de tu ADN. Es bien interesante ese tema, de hecho, me gusta harto. Sí. Pero sí, yo creo que eso es válido, tiene algo de realidad. Sí, hay una influencia entonces en cuanto al legado, en cuanto al relato de los antepasados, que es no menor. O sea, yo creo que ahí hay
hay una columna vertebral importante también como de corresponder a ese legado histórico familiar, que es muy potente. Sí, y más encima de mi experiencia, pero yo tuve la experiencia tanto al lado, acompañando a mi abuelo en muchas actividades que tuvo durante su presidencia, y después como militar también, muchas actividades con él también, y con el ejército propiamente tal, sirviendo como militar al país en muchas partes del país. Entonces he llegado a conocer a mi tierra y la he querido con mucha profundidad. Exactamente. Sí. Ahora, ya que hemos indagado en su vida, en sus intereses, en cómo surge digamos, su interés por la política, su trayectoria, su historia familiar, me gustaría ahora contextualizarlo al presente respecto a lo que está ocurriendo, porque es algo que a todos nos ha afectado, pero lo quiero llevar a su persona, cómo se ha sentido y cuál es su percepción respecto a esta crisis política que tenemos en el país actualmente, cómo usted lo ve. Bueno, ya desde hace un par de años venía a venir esto. Ya la trayectoria para mí, sobre todo después de Michelle Bachelet, estaba clara. Sebastián Piñera no hizo nada para cambiar el rumbo de las cosas, diría yo. Y como que se apoderó todo este tema socialista, y el socialismo es el antídoto, o sea, lo que mata a la libertad, el veneno para la libertad. Entonces, cuando se instaló ya desde Ricardo Lagos, diría yo, ya se me prendieron las primeras ampolletas de decir, mira, esto está tomando un mal rumbo. Y ya después la llegada de Boric para mí fue como una estocada en el corazón. Veo que mi patria se está muriendo. Eso así siento yo, mi patria se está muriendo. Lo que fue Chile, lo que conocí yo, lo que éramos, ya no lo somos ya. Y entrar en una tiranía comunista para mí es la peor pesadilla que podría vivir en mi vida. Yo crecí con un orgullo gigantesco, o sea, con una gratitud, diría yo, gigantesca hacia mi abuelo, porque yo nací en abril del 73. O sea, yo iba a ser un esclavo del marxismo. Claro. Y mi abuelo me liberó de eso. Las Fuerzas Armadas me liberaron de eso. Entonces, que entremos ahora en esta espiral, para mí es muy doloroso. Muy, muy doloroso. Estoy realmente impactado por lo que ha sucedido en los últimos años. Y ahora veo que el deterioro está muy rápido. Gracias a Dios no ha sido un descalabro como fue el gobierno de Allende en lo económico. Ya. Porque lo que veo yo es que la institucionalidad chilena, como fue diseñada durante el gobierno militar, está muy resistente en la parte económica. Por lo menos el tema del Banco Central es importante porque ahí ya no pueden imprimir plata como locos, como lo hizo Allende. No pueden llegar y expropiar tampoco, no tienen esas facultades. No tienen tenemos una constitución muy bien hecha, gracias a Dios nos la cambiaron. O sea, eso yo diría que si quiero participar hoy en día en política, si estoy haciendo esto, es simplemente porque rectificaron la constitución que dejó mi abuelo. Claro. Si hubiesen cambiado esa constitución, yo ya tiro las ponjas, ya se acabó, o sea, no hay nada que hacer. Sí, la primera constitución que iban a poner era espantosa. Y la segunda era menos espantosa, pero igual era muy mala. Era malísima. Malísima, era un texto realmente malo. Y comparado con la excelencia que tenemos en este momento. Ahora, eso ha impedido que el descalabro sea absoluto, que estemos en una situación hiperinflacionaria o digamos, pero lo que han hecho esta gente es meter fuerte la delincuencia y también empezar a diluir la cultura a través de la importación forzada de extranjeros. Claro. Además uno ve una crisis moral tremenda. ¿Cómo lo ve usted eso? El tema de, por ejemplo, los vicios en los cuales están sumergidos las juventudes, uno ve en los colegios, cómo
eso también es sistemático. Yo lo veo desde hace, no sé, 20 años, desde Lago, justamente, que empezó ya, se empezó a inocular un discurso en la televisión, en la cultura, etcétera. Sí, la guerra cultural ha sido terrible. Lo hemos visto a través de todo, básicamente, el hemisferio occidental, cómo se ha destruido los valores y la cultura occidental en general. Ha sido un atentado directo hacia nosotros. Y somos los únicos que estamos haciendo eso. Vaya usted a ver a Oriente, a otras partes del mundo, y no hay ninguna posibilidad ni siquiera de plantear los temas que se plantean acá. Claro. Dado nuestra mayor fortaleza, terminó siendo nuestra mayor debilidad, que es la libertad. Entonces, la libertad de expresión, por ejemplo, que es algo sagrado en Occidente, permitió ese tema. Ahora lo que pasa, diría yo, lo que sucedió fue que se metieron lo que yo llamo filosofía basura. La filosofía de Rousseau, la filosofía de Nietzsche, la filosofía, bueno, Nietzsche no tanto, pero en alguna medida sí, pero sobre todo la filosofía de Marx. Esa filosofía es filosofía basura, es filosofía malvada. Es lo que yo diría la filosofía maldita. Entonces, esa filosofía se encontró fuerte en nuestra cultura. Y eso empezó a horadar todo. Claro. Y sobre todo el tema espiritual. Y ahí es donde está, yo creo, el meollo del asunto. Y lo que he visto, porque yo crecí en un país que era muy, muy religioso. Ahora, eso no es bueno de por sí. A mí no me parece que un país extremadamente religioso sea algo positivo. Pero se dio vuelta en 180 grados, ese es el problema. Entonces le dieron la espalda a Dios. Y eso tiene consecuencias. Eso es, porque un ateo o una persona que no cree en Dios va a decir, no, ¿qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver? ¿Qué importancia, qué relevancia tiene Dios? Y es porque no entienden de que somos seres espirituales. Antes de materiales somos seres espirituales, y eso tiene consecuencias en todas las cosas que nos van a pasar. En las calamidades que vamos a tener que vivir, en las situaciones, cómo se va a debilitar nuestra esencia como país, nuestro espíritu como país, y se nota la pudredumbre en ese sentido, porque siempre cuando se pudre algo, lo primero que empieza a ponerse de hondo, y uno lo ve en la sociedad como la mugre, como la gente empieza a vivir en condiciones muy, muy inferiores de las que estaba viviendo antes, como hay gente que ya no se preocupa de su aspecto, como hay mujeres, sobre todo las mujeres se notan eso, que empiezan a deformarse. En vez de tratar de sacar lo mejor de sí que tengan, la mejor esencia, la mejor presencia que puedan tener, empiezan a buscar lo feo. Lo peor, se tiñen el pelo, se lo cortan con unas pintas espantosas. Entonces eso ahí se empieza a notar. Y ya con el tiempo ya empiezan otros problemas. Y termina en lo que tenemos ahora, porque es una delincuencia desatada, gente absolutamente nihilista, que no le importa nada de nada, solamente lo que ellos quieren, cuando ellos los quieren, y eso es lo que tenemos como consecuencia de ese proceso. De hecho, aludiendo justamente a esa descomposición cultural, ahora tenemos, por ejemplo, el Festival de Viña, que es la festividad más importante para los chilenos el verano. Y uno compara los festivales de la época donde estaba el general Pinochet, el año 80, y era maravilloso. O sea, los comunistas siempre dicen que los 80 hubo un apagón cultural. Y eso esta época del año, todo el mundo andaba contento. Todo el mundo andaba contento. No había nadie con cara larga esta época del año. Quizás por ahí a fines de marzo, ya en junio, por allá, la gente andaba pateando la perra, como le decimos los militares. Pero en esta época del año todo el mundo estaba feliz y el festival florecía en ese sentido. Se notaba la felicidad de la gente, la buena vibra en todo sentido, la gente lista para volver a trabajar. No sé, era otro ambiente, vivíamos otra cosa. Ahora estamos viviendo una tragedia espantosa, una cosa horrible. Tenemos a militares venezolanos operando en Chile, o sea, una cuestión que realmente yo digo, ¿en qué país? ¿Qué pasó con mi país? ¿Qué pasó? O sea, esto no era lo que yo vivía, no era lo que existía, y lo que se prometió que íbamos a ir adelante.
Claro, los incendios también, toda esta calamidad que ha ocurrido en la quinta Sí, región, que ha sido terrible. sí. Mucha gente asesinada. Mm, Asesinaron a un montón de gente y ya, y la cosa como que pasa, ¿no? mm, Vamos a ayudar a los damnificados que los tienen botados ahí. Se van a pasear los políticos a mostrarse y no ayudan en nada. Es una vergüenza. claro, O sea, yo no sé, yo me acuerdo, mi abuelo, cuando por ejemplo venían inundaciones, ¿se acuerdan de las inundaciones que teníamos generalmente en esos años? Mi abuelo era el primero en estar ahí. claro. Llegaba ahí, me acuerdo, con su uniforme, se bajaba del auto, empezaba a observar la situación, tenía sus ministros, su gente, siempre dispuesto, siempre estando ahí para la gente. Sí, para eso está el gobierno. Pero estos gallos se creen no sé qué cuestión. Claro. Se creen, ni siquiera, yo creo que ni siquiera los nobles europeos del siglo XV se comportaban así. Exactamente, exactamente. O sea, hay una especie de... Es una nobleza, pero sin ser noble, digamos. Es Son como... unos picantes Exacto. que andan mirando abajo a la gente. Claro, viven como nobles, pero no tienen clase ni conocimiento, nada, ni Nada, nada. no tienen nada. Mm, exactamente. Ahora, lo quiero llevar al tema de los partidos políticos, porque aquí tenemos, yo desde el canal, este canal hace críticas políticas, análisis, pero hemos hecho una fuerte crítica en contra sobre todo los partidos políticos de derecha. ¿Cómo usted ve el tema de los partidos políticos referente a esto, a esta pérdida de control, pérdida Bueno, los de partidos soberanía? políticos hoy en día no sirven para nada. Yo siempre entendí que los partidos políticos era para agrupar distintas visiones de país, o sea, distintas propuestas para solucionar los mismos problemas, que lo encuentro algo sumamente válido. O sea, eso es lo rico de la democracia, a diferencia de una dictadura o de un gobierno único, como un partido único como lo del Partido Comunista, que frente a una situación problemática se pueden aportar distintos puntos de vista y se puede elegir el mejor. Y no necesariamente el de mi lado va a ser el mejor. Entonces, eso es lo que me encanta, eso es lo que a mí me encantaba de la propuesta democrática, ese juego que había. Pero eso se ha abandonado completamente. Ahora son todos socialistas. ¿No? Nadie propone nada. ¿No? Nadie propone nada. Si eso, eso es lo que a mí me choca. ¿No? Me acuerdo cuando llegó Piñera, el primer gobierno de Piñera, y dije, por fin va a cambiar un poco la cosa, vamos a cambiar el rumbo de las cosas. Nada, siguió todo igual. Entonces mucha gente me dice, no, pero es que Piñera era un gobierno de derecha. ¿Qué hizo de derecha? Siguió subiendo impuestos, siguió aumentando regulaciones, no hizo nada en temas morales, puras tonteras, la cuestión No de cómo... expulsó, claro, no expulsó, por ejemplo, a los operadores políticos, que es otra cosa que se le debía Claro, que claro, se pues. No limpió el gobierno, no redujo, siguió aumentando el tamaño del Estado, siguió cobrándole más a la gente para ellos tener más Estado. Eso es de izquierda, pues eso es socialismo. No hay nada, no hay nada libertario en eso. No hay ninguna política, digamos, de sanear las cosas y de mejorar la gestión. Absolutamente no. Pues. Y atacando al gobierno militar, como si el gobierno militar hubiese sido lo peor de lo peor del mundo. Entonces ellos estaban ahora manejando las cosas y por eso Chile estaba bien. Cuando el gobierno militar fue realmente algo milagroso. Porque si hubiese sido una dictadura sangrienta, como ellos dicen, no hubiésemos terminado como terminamos. Claro, exactamente. O sea, es inédito. O sea que Claro. yo generalmente hago este ejemplo. Muéstrenme un país, una dictadura, en donde el opositor político tenga la libertad de estar en televisión criticando al dictador, que en este caso era Ricardo Imagínate, Lagos, que se paseaba por todos los canales. imagínate. Y el esquema de libertad que puso mi abuelo. Y ponerse una hoja de ruta con un plazo, con un plebiscito y después reconocer el resultado. O sea, es una cuestión realmente de loco. Si uno lo piensa en términos dictatoriales de un gobierno autoritario. Claro. No tiene ningún sentido todo eso. Pero no, porque mi abuelo amaba a Chile y amaba a su gente. Y él decía, yo quiero un país de propietario y no de proletario. Claro. Y eso estaba muy bien dicho. Y eso yo lo llevo en el corazón siempre. Yo quiero ver a la gente que esté bien, que se pueda desarrollar, que tenga oportunidades, algo que hoy día no hay. Exactamente.
Sí. Ahora, tomando este tema de los partidos políticos, porque hay un tercer bloque que vamos a hablar como de la mirada hacia futuro, pero tomando para empezar ese tercer bloque el tema de los partidos políticos, ¿cómo debiese ser un partido político exitoso? Porque, bueno, han habido intentos, ahora hace poco creíamos que el Partido Republicano era ese partido que tal vez Estaba podría, bueno, claro, pero pero ya siempre sabemos lo que pasó. pero siempre se los comen los otros gallos. Mm, Sí, el problema aquí es que aquí hay una agenda que viene de afuera. Y esa agenda no es que venga con ideas buenas que la gente vaya adoptando que son buenas ideas, sino que viene cargada de dinero y de extorsión. El otro día salió un audio de Alessandri, una vergüenza, claro. justificando el ingreso de migrantes porque la ACNUR le mandaba dinero. O sea, ¿cómo tenés cara de decir una cosa así? Por último, si es verdad, quédate callado, porque es una vergüenza. Es absolutamente vergonzoso el nivel de traición que esta gente ha tenido con Chile. Y son unos caraduras, ya no les importa, ya lo dicen ahí a rajatabla, lo tiran así. Sí, exactamente. ¿Dónde Exactamente. salió la autoridad a condenar a la gente que provocó los incendios? Mm, O sea, esa cuestión deberían estar buscándolo por cielo y mar y tierra, mm, buscando al serpiente para tirarle las penas del infierno. Sí, el asesinato de 122 personas, 170 personas es una cuestión que realmente, realmente ni siquiera el peor asesino en serio. Es un atentado terrorista. O sea, por ejemplo, es comparable con los atentados de la ETA en España, con ese tipo de cosas. O Yo diría que sea, peor porque claro. como la ETA, no sé, que te pongan una bomba en una estación de tren y maten a una gente en lugar de una tragedia espantosa, pero aquí Mm, quemaron media viña. Pues. media ciudad casi, claro, Una exactamente. cuestión, ¿me entiendes? O sea, es una cuestión realmente, es un acto de guerra, así es Mm, sencillo, más que un atentado terrorista, eso es un claro. acto de guerra. Mm, Y si no lo toman así, y si nuestros militares tienen miedo de actuar, entonces estamos fritos. Estamos mm. fritos, no tenemos por dónde. Yo, Así que, yo, yo he dicho, perdón, en el canal aquí he dicho varias veces que Venezuela, el gobierno de Nicolás Maduro, nos declaró la guerra hace 4 años cuando ellos asumieron la autoría de la insurrección del 2019, cuando dijeron, nosotros estuvimos detrás de eso, vienen los vientos bolivarianos. No sé si será sí, fue- claro, todo lo que pasó en octubre del 18. Todo también. pasó, todo eso fue orquestado desde Venezuela. Exacto. Y en ese momento yo me quería ir del país, de hecho, traté de arrancarme del país porque dije, o sea, si el pueblo chileno se prestó para esta cuestión, si la gente, porque la gente salió a las calles, yo entiendo la frustración que tenía la gente en ese momento, pero ahora está mucho peor, pero Mm, mucho peor. Y prestarse para una cosa así, y como la prensa habla de gente que está básicamente justificada en su violencia. O sea, realmente se fueron por un camino atroz. Pues. Y ahí fue un delirio. uno se da cuenta cómo le falta a Dios a esta gente. Fue un delirio. Que tiene Un Dios delirio colectivo. jamás podría hablar y pensar de esa forma, Mm, ni justificar un hecho tan atroz. mm. Sí, Pobre fue. gente, y la gente más pobre es la que más sufre. A ellos les llega todo el problema de la inflación les llega mucho más fuerte. Les Claro. queman sus supermercados, les llega fuerte a ellos. Les queman sus estaciones de trenes, o sea, sus estaciones de metro, que era algo importante, yo creo, en la vida de mucha gente. Que llegaron a estaciones limpias, ordenadas, donde hay de todo, básicamente. Es una forma también de aliviarle a la gente su sufrimiento de la vida diaria. Claro. Tener belleza, la belleza es importantísima. Nuestros antepasados, casi todos los países de nuestros antepasados, tenían muy claro ese concepto de belleza. Para ellos era muy importante la belleza, porque la belleza te levanta la vida, te ayuda a superar tus problemas, te ayuda a mantener un espíritu más elevado. Y vamos viendo ahora cómo están las cosas, está todo sucio,
todas las cuestiones quemadas, todo rayado, lo que pasó ahora en el metro. ¿Me entiendes? Eso es destrucción de belleza y eso tiene una filosofía que está detrás de eso. Sí. Y esa filosofía es la filosofía marxista. Y esa es veneno para las sociedades, es una cuestión terrible, es terrible lo que están haciendo. Y ellos quieren destruir todo para construir a su imagen y semejanza. Es lo que uno ve, por ejemplo, en las imágenes de Venezuela, como era en los años 60, que era maravillosa porque tenían mucha riqueza, unos rascacielos maravillosos en Caracas, y ahora uno ve lo que es. Sí. Es ver Estados Unidos. Claro. Yo cuando vivía en Estados Unidos, no había ciudad en Estados Unidos que no fuera pulcra. Que tú ibas a la ciudad, claro, siempre había gente viviendo en la calle, siempre hubo gente viviendo en la calle, uno que otro, en algunas partes, pero en general las ciudades eran limpias, eran impecables, llenas de negocios nuevos, todo pujante y vibrante. Hoy día está todo muerto. Mira Detroit, mira Filadelfia, claro. mira San Luis, mira a Los Ángeles. No, o sea, realmente yo digo, a San Francisco era una ciudad bellísima. Claro. Yo vivía en Sacramento, a 2 horas de San Francisco, siempre viajaba a San Francisco. Y yo me impresionaba lo linda que era esa ciudad, lo maravillosamente linda, todo impecable. Todo, tú a los muelles, donde generalmente los muelles hay más suciedad, pues no sé, hay generalmente basura, hay restos de pescado y cosas así. No veis nada de eso. Nada. Todo pulpo. Todo impecable. Parecía que incluso barnizaban siempre las maderas. Era una cuestión impresionante. Todo impecable, todo olía bien, todo se veía bien. Ahora yo veo imágenes de San Francisco llenas de carpas, llenas de caca en las calles, ese humana, con jeringa la cuestión que yo digo, pero... O sea, incluido Estados Unidos, también está llegando la ideología... El socialismo, sobre todo en los estados que se han puesto demócratas. Sí. California cambió del cielo a la tierra. California, cuando yo vivía allá, era un paraíso de libertad. Casi no cobraban impuestos. Todo era ven a California y ya esté rico, pero hazlo con todo esfuerzo. Aquí nadie te va a poner encima de plata. Y ahora no, ahora todo es básicamente llevado por el Estado, unos impuestos horribles, la gente se está yendo a California, uno de los lugares más lindos de Estados Unidos. O sea, en un poco, claro, Nueva York también, lo mismo. Sí, por el socialismo, todo lo que toca el socialismo se va a la cresta, se convierte en basura. Como dijo Trump, todo lo que se hace woke se va a la cresta. Se convierte en mierda. Sí. Ahora, ya pasando a un tercer bloque que tiene que ver con la mirada a futuro, ¿cuál sería para usted lo que tendríamos que hacer los chilenos para poder salir de este marasmo, salir de este torbellino, de esta crisis, de este conflicto? ¿Cuál es la visión y cuál sería, digamos, un esquema o un panorama de restitución y reconstrucción de nuestro país? Bueno, yo creo que lo primero que tenemos que hacer es mirarnos a nosotros mismos, cada uno de nosotros. Cualquiera que se considere a sí mismo un patriota, una persona que ama su tierra, que ama a su familia, que ama a su historia, tiene que mirarse a sí misma. Es súper importante eso. Tenemos que hacer una autocrítica todo de cuánto hemos dejado de lado nuestras responsabilidades como ciudadanos. Y me refiero en todo ámbito de cosas. Desde digamos, exigir lo que es justo para nosotros hasta preocuparse de los niños pequeños. En todo ámbito de cosas. Tenemos que hacer una introspección, un autoanálisis muy fuerte en ese sentido. Y entender dónde estamos fallando. Porque yo entiendo que la sociedad la puedes construir de dos formas. De abajo hacia arriba, o sea, desde el individuo, que es lo que yo propongo y de lo que yo defiendo, o desde arriba hacia abajo, que viene desde el Estado. Si viene del Estado, es tiranía, va a ser opresivo. Siempre va a ser opresivo. No puede ser de otra forma porque la gente que está en el poder es muy insegura. Siempre se siente que está amenazada en su posición. Entonces siempre va a tratar de controlar al máximo a la gente. Y eso es tiranía, eso es opresión, eso lleva a cosas terribles.
¿ya? Eso es más fácil que se dé. Lo otro es más difícil, porque requiere un compromiso de la gente, requiere un sentido de decir, mira, sabes que yo no puedo estar aquí exigiendo que me den, y yo no estoy dando nada. No puedo estar aquí como si el país hubiese comenzado del día que yo nací nomás. Y para atrás no me interesa lo que pasó. No puedo estar aquí pensando que todo tiene que girar en torno a mí y yo no tengo ninguna responsabilidad frente al sistema político. Entonces, esas cosas tienen que cambiar. De la única forma que esto cambie de rumbo, tiene que ser así. Porque hay que entender de que lo que pasó con el gobierno militar, con mi abuelo, fue realmente milagroso, como estábamos comentando antes. Fue algo inédito. Porque ¿qué es lo que pasa ahí? Realmente asume una persona, toma el control del gobierno y empieza a oprimir a la gente. Por la situación que uno dice que se siente inseguro. La gente que está en el poder es la gente más insegura que hay, siempre. Pero con mi abuelo y con Merino, esa dupla, fueron dos hombres excepcionales, excepcionalmente fuertes, muy seguros de sí mismos. Entonces, eso lo transmitieron al resto de la gente. Pero eso no se da, eso es algo muy raro. Lo otro, lo que es normal es una persona como Maduro, como Chávez. Por ejemplo, ahora también tiene el caso de Argentina. Lo que está pasando en Argentina es realmente especial. Y eso también me llena de esperanza. Si Milei logra su cometido y logra controlar la situación en Argentina y encauza el rumbo nuevamente, entonces eso nos va a ayudar enormemente, porque va a ser un muy buen ejemplo. Pero también tenemos el mal ejemplo de Venezuela y la gente sigue creyendo en el socialismo. Entonces es una cuestión realmente de loco. Yo dije, cuando cayó el muro de Berlín, pensé que hay algo en la pared. Cuando cayó el muro de Berlín pensé que se acabó esta cuestión para ellos. O sea, ya el mundo ya va a reaccionar y va a decir, esta cuestión es una basura, nadie va a querer más socialismo. Y aquí estamos de nuevo. Claro. O sea, ¿quién entiende eso? O sea, porque la gente se olvidó. Nadie estudió historia más allá del día en que partió. No sé, no entiendo. Realmente es una cuestión que para mí no me cae en la cabeza. ¿Cómo la gente puede ser tan tonta? Porque yo siempre he sentido respeto y cariño por la gente y he dicho, la gente no es tonta. Pero si estamos volviendo al comunismo, entonces realmente le falta seguir. Pues, hay algo que está mal aquí. Yo creo que es por lo que yo lo mencioné otra vez en el canal, que son los marxistas viejos que volvieron, digamos, del exilio y se enquistaron o se metieron y se infiltraron en la educación y siguieron desde la educación incentivándose a los niños. Entonces los jóvenes que no tenían, digamos, memoria, si les dicen que el comunismo es bueno, lo van a creer porque no tienen una referencia. Entonces, no, pero también están los padres, pues, y también los padres. Y están digamos, están los ejemplos ahí a flor de piel. Pues. Sí, cuando empezó la cuestión en Venezuela, yo dije, esta cuestión se debe ir a la guerra en Venezuela con Chávez. De hecho, cuando le hicieron un golpe de Estado a Chávez, dije, pucha, que se salvaron, pero obviamente no. Entonces dije, ya, entonces que prosiga el proceso allá y va a ser tan claro en un par de años la miseria que van a tener que todo el mundo va a empezar a rechazar el socialismo. Y no pasó, no pasa eso. Y yo entiendo a los comunistas, ellos son fanáticos, pues ellos son como sacerdotes de una religión satánica. Si eso es lo que son ellos son absolutamente fanáticos, ellos jamás van a dejar de pensar como piensan y lo único que quieren es inculcar su veneno al resto del mundo. Eso es lo que ellos desean desde siempre. Pero ellos son poquitos, pues. Si el Partido Comunista en Chile no superaba el 5%, estuvo a punto de desaparecer. Pero la concertación lo salvó, pues. Ellos le pasaron todos los recursos que pidieron. La DC... La ayudó la derecha también, Renovación Nacional también. ¿Sí? Pablo Longueira cuando le salvó el pellejo a Ricardo Lago. Todo eso tenía el coletazo. Y yo veía cómo se estaban enriqueciendo los comunistas y no eran nada, si los comunistas nadie los quería. Y ahora son el partido más grande de Chile, con el partido más rico y con mayores inscritos en Chile.
Y con un montón de alcaldías y municipios, porque durante el 2021 crecieron exponencial y aterradoramente. Yo vi como un montón de municipios se teñían de rojo. Es que cuando tú le pasas recursos, porque estos gallos no son tontos, no ven un pelo tonto, cuando tú les pasas recursos, ellos tienen una capacidad increíble de difundir su idea. Sí. Sí. Y se saben disfrazar muy bien también. Pero esa es otra cosa. Lo hicieron durante muchos años. Porque de hecho Boric, claro, de hecho Boric se disfrazó de centro izquierdista. De hecho hay gente que decía, no, si Boric no es comunista. Sí, moderado, no, es un cabrón moderado. Claro. Claro. Los socialistas se empezaron a decir que estaban renovados, me acuerdo, empezaron con su estupidez que estaban renovados. pero por Dios, realmente para mí ha sido de loco todo este proceso. Yo en algún momento, lo único que he querido es irme de Chile. Lo único que he deseado es irme de Chile, a buscar alguna parte donde exista libertad. Lamentablemente no lo pude hacer y creo que Dios hace las cosas por algo. Sí. Si no me voy a ir es por algo. Y si ahora, digo, yo dije, cuando yo creo que, bueno, después de que me echaron del ejército, básicamente dije, ya está, yo tengo mi deuda con Chile está cumplida, o sea, yo no le debo nada al país, no tengo ninguna responsabilidad, yo no tengo hijos, no tengo familia acá, no tengo ninguna, digamos, atadura con Chile. Si queda la crema, yo no voy a hacer nada por Chile. Esa era mi posición. Pero hay algo en mí que no me deja hacer eso. Esa era una cuestión de pantalla para mí, no sé, era una cuestión que me inventé yo mismo para reaccionar, para poder lidiar con lo que estaba sucediendo, básicamente. Pero eso como una defensa, digamos. Claro, como tratar de metérmelo en la cabeza para no sufrir tanto. Sí. Pero ahora me doy cuenta que básicamente hay mucha gente que está sufriendo mucho y me duele. O sea, no puedo decir que soy indiferente a eso. No me puedo hacer loco y mandarme a cambiar y decir yo no tengo nada que ver con esto. No lo puedo hacer. Realmente no lo puedo hacer. Entonces, yo al ver que cae la más mínima posibilidad de que yo pueda hacer algo, lo voy a hacer. A expensas de mi vida. Y yo juré eso. Yo juré que dar la vida por mi patria si era necesario. Excelente. Y voy a cumplir mi juramento. A eso justamente lo quería llevar en la última pregunta de este bloque, porque yo sigo un par de cuentas. Hay una cuenta que se llama Alianza Libertaria 2024, que aquí han estado comentando, están, digamos, representados en algunas cuentas, y algunos anunciaron una candidatura suya, y quisiera saber si usted tiene ambiciones, justamente, tiene la intención de ir a una candidatura. Me gustaría saber un poco más de eso. ¿A qué sería? ¿Cuál sería su proyección? Eso más que nada. Sí, lo que estamos haciendo ahora es un ejercicio político. Yo lo que quiero ver es cuánta gente me apoya a mí como figura. A ver si yo puedo, digamos, instalarme en la conciencia política de los chilenos. Como persona, diferente a mi abuelo, aunque yo sé que hay mucha gente que me apoya a mí por la figura de mi abuelo, y eso yo lo valoro y lo agradezco, pero es importante que ellos entiendan de que yo no soy mi abuelo, yo soy otra persona diferente. De hecho, yo no tengo muchas de las cosas que tenía mi abuelo, en el sentido de que él era un hombre muy estricto en su forma de ser. Yo no soy así. Ahora, lo que yo pienso y lo que estamos haciendo es levantar una candidatura como gobernador. Y eso es bastante innovador en el sentido porque hace pocos años que se puede elegir gobernadores. Claro. Entonces ahí hay una puerta abierta para mí, que es una posibilidad, porque en el Congreso es imposible. Si no eres parte de un partido político, de una mafia política, que es la que le digo yo ahora, si no eres parte de la mafia política, de alguna forma u otra, no vas a participar jamás en el Congreso. Pero en este caso, este puesto de gobernador o de cobre, por ejemplo, son ya puestos que son más de elección popular, más directa, diría yo. Se puede hacer algo. Si es que logra
el quórum, o sea, decir que logra el apoyo necesario. Y en eso estamos en este momento, viendo cuánto es el apoyo que tengo, cuánta gente realmente está dispuesta a jugárselas por mí. Y si los números nos dan de aquí al momento de inscribir la candidatura, entonces me voy a lanzar como candidato a gobernador. Y la idea de eso es darme roce político, hacer un ejercicio político, poder demostrar mis capacidades como gestor y desde ahí en adelante buscar una candidatura presidencial quizás. Pero eso está, pero eso está simplemente porque yo siento como patriota que tengo que, aunque las posibilidades sean ínfimas, tengo que igual dar la cara en ese sentido, decir que cualquier chileno puede ocupar la presidencia siempre y cuando la gente lo ayude, o sea, siempre y cuando la gente lo desee. Y en ese sentido yo quiero hacer ese ejercicio y quiero demostrarme a mí mismo que hay muchos chilenos que sí, que apoyan esta idea, sobre todo difundir la idea de la libertad, que ya tenemos grandes exponentes, gracias a Dios, como Axel Kaiser, como Johannes Kaiser, y otros que también han estado aportando en este sentido, la Tere Marinovich, gente muy inteligente, muy bien preparada, y que tiene muy clara la idea de la libertad. Y eso es lo más importante en este momento. Yo creo que hay que sembrar esa idea y metérselas bien en la cabeza a la gente. Y por eso mencionaba el tema de Milei, que gracias a su ejemplo, que está aquí al ladito de la cordillera nomás, eso va a ser un gran impulso para la idea, para demostrar que funcionan, que son las ideas que han funcionado siempre. O sea, yo entiendo la gente de mediados del siglo XX que está incursionando con estos temas del nazismo, del fascismo, del comunismo, del socialismo, que eran ideas que prometían mucho, ¿ya? Pero ya a finales del siglo XX ya se demostraron que fracasaron, que fueron un fracaso absoluto, que trajeron miseria, muerte y destrucción. Y que las ideas de la libertad fueron las que sacaron adelante los países, que teníamos el mejor ejemplo de eso lo teníamos en Estados Unidos. Y Estados Unidos lamentablemente le ha dado la espalda a esa idea. Ha ido por un tema de gobierno, de apoyar a los pobres y toda esa cuestión. Se llenan la boca a los pobres, pero no están negros los pobres, los quieren mantener pobres, ¿no? Los demócratas, los del Partido Demócrata sobre todo, que han incursionado en una vida bien... Claro, sí, y muchos traidores dentro del Partido Republicano también. De hecho, la oposición dentro del Partido Republicano contra Trump yo creo que ha sido más feroz que con el de los demócratas. De repente el enemigo interno es más complicado. Claro, sí. Sí. Yo le digo a la UDI. Mi abuelo se confió mucho en la UDI y a mí me molestó siempre esa actitud de él. Que yo le decía, pero abuelo, si en el fondo, ¿qué va a pasar después de su gobierno? Aquí estos gallos nos van a pasar por encima. Y mi abuelo decía, no sé, hay que confiar en la gente de la UDI y todo eso, y yo sabía que esa gente no iba a dar el ancho. O sea, no, ellos estaban vendidos simplemente al otro lado. Ellos iban a estar donde les pagaran mejor, ¿no? Claro. Increíble que hubiese tenido ya esa noción hace 30 años, digamos, que sí. lo veía venir, digamos. Claro. Sí. Yo siempre estaba observando, y como no estaba metido ahí, ahí donde están, en el fragor mismo de la batalla, por decirlo así, tenía la ventaja del observador. Verlo desde afuera, claro. Claro. Desde afuera. Como niño, como joven. Oiga, una consulta respecto a su candidatura a gobernador. ¿Por qué región? Para que la gente sepa y podamos ayudar aquí a juntar las firmas. Tienen que irse a la página www.apm2025. A ver, lo voy a anotar acá. www.apm. Sí, punto 2025. A ver, déjame revisar. 2025. Aquí estoy. APM no, APM2025.cl. Ahí está. APM2025.cl. Y aquí lo voy a agregar a la pantalla para que la gente lo escriba y se meta y ahí vea el tema de la candidatura a gobernador. Claro, y la idea es que ahí se inscriban en el comando, que es un comando que está aglutinando a
a varias gente, sobre todo a nivel de alcalde, y aporten con un mínimo de 2.500 pesos para el fondo de campaña. Tienen que entender de que aquí lo estamos haciendo con lo que tenemos puesto, ¿no? Con el equipo del perro, como le decían los militares. Pero una campaña de abajo, es una campaña de abajo, que como corresponde. Eso es lo que yo creo, lo que yo quiero ver que suceda. Porque estoy aburrido de que grandes empresarios pongan sus plata y sus condiciones para la política. La política viene de la gente. ¿Somos libres o no somos libres? ¿O estamos a merced de otro gallo o estamos a merced de nuestra voluntad y de la voluntad del Señor? Y eso es todo lo que a eso se reduce el tema. Y yo quiero ver que la gente efectivamente se levante, que entienda de que aquí está en juego su vida. Si nos quieren matar, si eso es lo que muchos no entienden. Aquí no hay incompetencia como ellos piensan, no hay, digamos, gente dejada que no sea capaz de hacer las cosas. Si nos quieren matar, nos quieren borrar de la faz de la tierra. Quieren que Chile se convierta en Chile de nombre nomás. De hecho, ya han desmantelado mucho de nuestra patria. Ya no somos el mismo Chile que éramos antes. No. Ya no tenemos soberanía sobre nuestros mares, por ejemplo. No. El tema de la Antártica tampoco está complicada la cosa, el tema de la frontera, sí. Los emblemas patrios. Hay muchas cosas que ya han estado diluyéndose. Nos quieren destruir, si nos quieren matar. Y eso es lo que necesito que los chilenos entiendan. Y eso es lo que esa capacidad que había antes del Imperio Español, que nosotros nos rebelamos contra eso, ahora viene de otras partes. Claro. Y es mucho peor. Yo creo que el gobierno español es un niño de pecho, realmente tiene mano de monja con lo que nos están haciendo ahora. Sí, entonces, completamente. Sí. Completamente. Hay que seguir trabajando para eso. Y para ir terminando ya este tercer bloque, quiero pasar una ronda de preguntas. Hay gente que aquí en el público que lo ha estado apoyando, que ha estado escribiendo, que ha estado viendo su salud, y quisiera hacer un par de preguntas para ir ya finalizando. Por ejemplo, aquí hay un amigo mío del canal Hablando con Chile, un saludo Alfonso, escribió: ¿cuál es la opinión de don Augusto referente al resurgimiento del liderazgo de su abuelo al nivel popular? Que las encuestas han dicho que ha subido en estos últimos años. Mire, yo lo dije hace varios años atrás, en un programa de televisión. ¿Qué oración? No me acuerdo del 2000. Esto debe ser como el 2014, por ahí, quizás. Y la cuestión es que yo les dije, cuando mi abuelo estaba, el punto más bajo, yo creo, de su popularidad, a post-mortem, de hecho, pero no sé, creo que estábamos en el 20%, estábamos bajando de ahí. Y los gallos estaban impresionados que todavía existía ese porcentaje de gente que lo apoyaba. Y yo les dije, mire, mi abuelo va a brillar en la historia. Si esto es una cuestión momentánea, si sus mentiras y su falsa propaganda les va a durar un rato nomás. Pero al final del día mi abuelo va a brillar. Y Chile va a ser conocido por O'Higgins y por Pinochet. Y eso va a ser la historia de Chile. Y mi abuelo va a surgir como una estrella realmente en nuestra historia. Y realmente va a ser un hombre excepcional porque la influencia de mi abuelo no solamente se quedó en Chile, sino que trascendió la frontera y fue reconocido hasta en China. Entonces, realmente fue una figura excepcional en la historia de la humanidad, en un momento muy complicado como fue la Guerra Fría, y esos hombres se dan una vez cada 100 años, si es que. Entonces, él va a brillar de todas maneras en la historia de Chile. Y esto está recién empezando. Y aquí tú vas a ver cómo esta gente va a reaccionar pésimo y va a tratar con todo su poder de destruir la imagen de mi abuelo. Y no lo van a lograr, van a botar su dinero, porque esto es irreversible. O sea, el tema, la verdad, sobre todo en el tiempo, se nota mucho. Eso es lo que pasa. Sí. ¿Alguna otra pregunta aquí en el chat? Hicieron un par de preguntas, pero ya no, parece que es que la gente hizo preguntas, pero quedan ahí en
en el tintero. Claro. Sí. Pero bueno, eso básicamente, o sea, esperemos que podamos tener próximamente más capítulos porque la idea es poder ayudar a, digamos, a la campaña de gobernador y poder ayudar al resurgimiento y potenciar a los patriotas que quieren rescatar su país. Yo creo que eso es Yo lo más siempre, importante. yo siempre voy a estar dispuesto a conversar y a dar la cara con el tema Sí, que quieran tocar. La verdad es que hay mucho que hablar, hay mucho que sincerarnos entre los chilenos y yo quiero ayudar a eso. Yo quiero que las cosas sean transparentes, que sean, digamos, de verdad, de corazón, y terminemos con las prácticas de estos políticos que son puras mentiras. La mentira mata al ser humano, lo mata desde adentro. sí, Entonces ya es hora de terminar con eso. exactamente. Ya pues, entonces estamos ya finalizando este capítulo. Le quiero agradecer, el de mano agradecido de haber venido acá y despedirme de su persona a la distancia. Mucho cariño a todos, muchas gracias por invitarme, Álvaro. Siempre dispuesto a conversar. Que estén muy bien, amigos, que les vaya muy bien. Hasta luego. Gracias.